Hola, ¿qué tal? Vamos a pasar entonces al siguiente tema que es diodo Zener. Y bueno, vamos a comenzar con la definición, ¿no? O sea, ¿qué es diodo Zener? Diodo Zener normalmente es básicamente un diodo que lo vamos a utilizar para ser polarizado en inversa. Recordemos que la configuración del diodo tiene, o la ecuación del diodo, o más que la ecuación, sino la gráfica del diodo, tiene cuatro cuadrantes, ¿no? De los cuales dos utilizamos como con información. Vamos a ponerle aquí, voy a hacer un dibujo. ¿Sí? Ok, entonces, normalmente tendríamos el diodo Zener este comportamiento, ¿no? Bueno, voy a dibujar primero ah, la región positiva y la región negativa. ¿Ok? Entonces, ya habíamos hablado que el voltaje del diodo, ¿sí?, está en función de la región de operación indirecta, ¿sí?, en donde tenemos una corriente y un voltaje determinado, polarizado en directa. Pero ¿qué pasa cuando polarizamos el diodo en inversa? En este caso ponemos corriente y voltajes negativos. Lo que pasa es de que normalmente decimos que vamos a tener una corriente de saturación en inversa, que la llamamos I sub 0, la cual es una corriente muy pequeña, ¿sí? Y el voltaje de polarización en inversa, a medida de que va creciendo, va incrementando un poco la capacidad de corriente, que en este caso decimos que es la corriente de saturación inversa, la cual no se mantiene horizontal durante esos incrementos de voltaje, sino que va creciendo, pero de manera muy pequeña. Va a llegar un punto a partir de cuando el voltaje eh, va a dejar pasar toda la corriente, ¿sí? Esta región normalmente la vamos a conocer como avalancha o como Zener. En este caso particular, pues la vamos a llamar región Zener, ¿sí? Voltaje de Zener, ¿sí? Normalmente este voltaje, bueno, aquí lo voy a poner como en términos negativos, porque realmente estamos polarizando como tal el diodo negativo, pero la realidad es de que este voltaje pues lo tomamos como una referencia positiva, ¿no? Al final del día solamente invertimos la polaridad del diodo y lo vamos a utilizar como si fuera un diodo polarizado en inversa, pero tomamos el voltaje como positivo, ¿no? El diodo sí lo ve como negativo, ¿no? Como tal. O lo ve como negativo desde el punto de vista del análisis, ¿no? No tanto que lo vea como negativo. Bueno, ahora, la capacidad del diodo, en este caso el diodo semiconductor normal, estos voltajes de avalancha o estos voltajes suelen ser muy grandes, ¿no? O sea, tradicionalmente hablando son voltajes que suelen estar en las decenas o centenas de volts, de tal manera que nuestras aplicaciones tengan una protección para polarizaciones en inversa, en donde tengamos un voltaje de 5, 10, 12, 15, n cantidad de volts, y este voltaje no pueda generar una corriente en inversa que nos genere algún tipo de problema, corto, etcétera. La cualidad del Zener es de que este voltaje, aparte de que los diodos Zener tienen una infinita cantidad de voltajes en la región Zener, es de que es un voltaje mucho más pequeño de lo convencional. Esto quiere decir que podemos tener voltajes Zener de 0.8, 1 volt, 1.8, 3.3, 5 volts, 7, 9, 12, ¿sí? Los voltajes son muy amplios, ¿no? Ahorita, de hecho, déjenme ver si abre la página, porque justo estoy subiendo algunos videos y luego el internet se me alenta mucho. Pero básicamente nada más quería ver en una de las páginas de los proveedores principales de componentes electrónicos y revisar cuáles son todos los valores comerciales del diodo Zener, ¿no? Que de hecho son muchos, ¿no? Son seguramente más de 100, ¿no? Y los incrementos en voltaje son muy pequeños, ¿no? O sea, podemos encontrar de 3, 3.1, 3.2, ¿sí? Etcétera. Entonces, déjenme ver si lo abre. No, está un poco lento. Ahorita a ver si después de un ratito que se termine de cargar el video, lo abro. Entonces, aquí cuando nosotros tenemos un circuito, por ejemplo, vamos a dibujar un circuito de diodo resistencia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un circuito, ¿sí?,
y estamos considerando, por ejemplo, un diodo Zener, recordando que el diodo Zener tiene un símbolo electrónico que tiene como una Z en la región del cátodo, ¿sí? Si en este caso estamos considerando un diodo Zener, cuando está polarizado en directa, el diodo Zener se comporta exactamente igual que un diodo semiconductor de silicio. Esto quiere decir que no tiene caso rehacer el análisis en la región de polarización en directa, ¿sí? En la región de polarización en inversa también funciona igual, ¿no? O sea, realmente no funciona diferente. Solamente el único cambio es que el voltaje Zener, o este voltaje a partir de cuando deja pasar la corriente, pues es mucho menor que en un diodo convencional. Entonces, en este caso, si yo polarizo el diodo ahora en inversa, ¿sí? Si yo lo polarizo en inversa, puedo suponer que si la fuente de voltaje E es mayor al voltaje definido por el Zener, ¿sí? Quiere decir que va a haber una corriente que fluye a través de esta malla y que el diodo se comporta como un circuito cerrado, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación más básica o más común del diodo? Pues básicamente es la de regulación, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo con este video, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un divisor de tensión, ¿ok? Y vamos a ponerle aquí un término de Bx. Vamos a poner aquí un voltaje de entrada y vamos a ponerle los valores de R1 y R2, ¿ok? De manera muy sencilla vamos a reescribir la ecuación del divisor de tensión, que nos dice que el voltaje en X es igual al voltaje en entrada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, ¿no? Esa es la ecuación del divisor. Vamos a calcular un valor específico y vamos a suponer, bueno, vamos a calcular un valor para tener valores numéricos, ¿no? Entonces, vamos a poner que, voy a ponerle aquí, Vin sea igual a 12 volts, R1 sea igual a, vamos a ponerle 1 kilo ohm, ¿sí? Y fíjense, porque aquí se viene lo interesante, ¿no? Y la aplicación R2, vamos a llegar a suponer que es un sensor, ¿sí? O no es que sea un... Bueno, sí es un sensor, es un transductor, ¿no? Que en función a lo que esté midiendo va a cambiar su resistencia. Vamos a poner que es una LDR, ¿no? Y esta LDR vamos a proponer que va de rangos... Déjenme pienso... Vamos a poner que va de... de 100 ohms a 10 kilo ohms. Entonces vamos a poner aquí 100 ohms a 10 kilo ohms, ¿no? Entonces vamos a suponer que el voltaje, no vamos a suponer, sino que vamos a ver que el voltaje en X, que es el voltaje de salida, va a tener pues, un rango de valores de voltaje de salida, ¿no? Vamos a tratar de imaginarnos que esto pertenece a un circuito en donde por alguna extraña razón el circuito no puede recibir más de 8 volts. O sea, si yo recibo más de 8 volts, si Bx es mayor a 8 volts, ¿sí? Se da una condición de falla. Entonces, esto no puede pasar. Lo ideal sería haber hecho el sistema para que tuviera una condición o calcular los valores de las resistencias, ¿no? De la fuente. Pero por X o Y razón, pues se puede dar una cuestión de un pico de voltaje o algo que también puede llegar a pasar, ¿no? Vamos a suponer ahorita que el diseño así está y que no puede llegar a más de 8 volts. Entonces vamos a calcular cuáles son los dos valores máximos, o más bien mínimo y máximo, de voltaje de salida respecto a esta configuración. Entonces vamos a calcular el mínimo. Bx mínimo es igual a Bin. Ya voy a poner inclusive los valores, ¿no? Que serían 12 volts multiplicado por R2, que sería 100 ohms, sobre, le puse 1000. Ajá. Y de hecho aquí también le había puesto 1000, entonces son 100. 100 sobre 100 más 1 kilo, que sería 1000, ¿no? Entonces déjenme lo doy un poquito por abajo. Ajá. Y vamos a calcular aquí Bx max, que sería 12 por 100 ohms. No, aquí serían, perdón, 10 kilos, porque es el valor máximo de la resistencia. 10K sobre 10K más 1K. ¿Ok? Entonces aquí serían 12 por 100 sobre 1000
100, ¿no? Sería la suma. Entonces aquí serían 10K sobre 11K, ¿no? Por 12. ¿Ok? Vamos a calcularlos. Vamos a sacar aquí la calculadora. Y vamos a poner que serían 100 sobre 1100 es 0.0. Bueno, sería... Bueno, ya lo voy a... No lo multiplico, ¿no? Sería 12 por amps, que sería la respuesta. Entonces sería... El voltaje mínimo sería 1.09 volts. Entonces tendría aquí un 1.09 volts. ¿Okay? Vamos a ver, el máximo sería 12 por 12 por 10. Aquí como son todos K, pues no importa, ¿no? 10 entre 11. Porque al final son 10 entre 10.000 entre 11.000 es lo mismo que 10 entre 11, ¿no? 10.90 volts. 10.90, casi 91, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner en 90, lo voy a truncar. Entonces, claramente, si la resistencia es a partir de un determinado valor, sí va a llegar a tener la condición de mayor a 8. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Para esto lo que haríamos sería implementaríamos un regulador Zener, ¿sí? ¿Cómo lo implementaríamos? Lo implementaríamos de la siguiente manera, miren. Tenemos aquí la condición, entonces R1, R2, tenemos el término de Bx y vamos a ponerle aquí un Zener, ¿ok? Vamos a ir a la tienda y vamos a buscar un Zener que tenga un voltaje Zener de 8 volts, ¿ok? Por lo tanto, tenemos un voltaje de entrada y tenemos un Bx. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, lo que va a pasar es de que vamos a evaluar estos dos casos, ¿no? 1.9 y 10.9 volts. Cuando el voltaje de salida sea aquí 1.09, ¿sí? Lo que va a pasar es que el diodo Zener se va a polarizar en inversa, que es como normalmente trabaja, pero vamos a estar trabajando dentro de la región del cuadrante. Voy a dibujar solamente el cuadrante negativo. Vamos a estar suponiendo, aquí miren, voy a ponerle aquí BZ igual a 8 volts. ¿Sí? Acuérdense que esta es la región negativa, pero yo lo voy a poner como magnitud positiva porque está polarizado en positiva, ¿no? Entonces, cuando el voltaje es 1.09, ¿sí? Que estamos en esta región, 1.09, pues la corriente que deja fluir el sistema pues es la de corriente inversa de saturación, ¿no? Entonces aquí este sistema está fugando una cantidad de corriente mínima, ¿sí? O sea, prácticamente nula, ¿no? Podemos asumir que es cero, podemos asumir que es un circuito abierto como lo hemos hecho con los modos con los diodos de semiconductor normales. Voy subiendo el valor de la resistencia, le voy subiendo, entonces el voltaje se va a ir desplazando, ¿sí? Se va a ir desplazando, y cuando el voltaje de la aplicación llega a ser 8 volts, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos 8 volts. ¿Qué es lo que va a pasar? El diodo automáticamente se va a cerrar y automáticamente va a cerrar el circuito. Aquí normalmente en el de semiconductor diríamos que se aterriza el circuito. Y hasta cierto punto es cierto. Pero en este caso, como tenemos solamente el diodo Zener, que no tiene un voltaje tan chico como el voltaje del semiconductor, que trabajábamos siempre con 0.7, aquí el voltaje es de 8 volts, ¿no? Entonces no se aterriza realmente como tal la malla de entrada o el término de Bx, sino que se mantiene polarizado con el voltaje del diodo. ¿Qué pasa? A medida que yo incremento el voltaje, vamos a suponer que el voltaje en Zener sea igual al máximo, que sería 10.9 volts. Lo que va a pasar va a ser que el diodo va a aterrizar ese voltaje excedente, ¿sí?, de la fuente de entrada. Entonces, al final del día vamos a tener una gráfica más o menos así, ¿sí? Ya en términos de... aquí lo voy a poner como en términos de tiempo, ¿no? O sea, vamos a suponer que la resistencia va sacando el voltaje. Voy a poner aquí voltaje... voy a ponerle voltaje en X, ¿sí? Y voy a dibujarlo de color verde.
el valor mínimo es 1, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿sí? Y llega hasta, aquí quedamos que eran 10.9, ¿no? 10.09 y 1.09. Ah, no, 10.9. ¿Ok? Pero cuando yo pongo el diodo Zener, vamos a replicar esto, entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y cuando llega al valor de 8 volts, el diodo Zener lo aterriza y lo mantiene fijo. Entonces, estos serían 8 volts, que es igual al voltaje Zener, ¿sí? Y esta, pues, es sin Zener, ¿ok? Entonces, de manera general, podríamos deducir que el diodo Zener funciona como un regulador, ¿ok? Entonces, traten de hacer la simulación, ¿sí? Traten de variar hagan una simulación considerando este circuito, ¿no? Básicamente voy a dibujar el mismo. Pueden poner esta configuración, ¿no? Esta es la R de carga, este es R1, este es R2, ¿sí? Aquí tenemos voltaje de entrada, ¿ok? Y aquí tenemos el voltaje X, ¿no? Entonces, esta resistencia de acá, pues pónganla como variable, ¿no? Y muévanla de tal manera que el sistema regule, ¿sí? Para que el voltaje se encuentre en rango entre por debajo del Zener y por arriba del Zener. Y aquí pues pónganle un voltímetro, ¿sí? O en su defecto véanlo con un osciloscopio de algún programa de simulación para que vean cómo a partir de determinado voltaje se satura el sistema y entra en regulación el diodo Zener, ¿okay? Otro caso de aplicación, por ejemplo, ahorita que puse la carga, se me ocurre que si tenemos, por ejemplo, una aplicación en donde tenemos una resistencia en serie de salida y tenemos una resistencia determinada de entrada, en este caso, entre la interfaz de dos sistemas, la resistencia de carga puede ser como la resistencia de entrada de un sistema y la resistencia de salida corresponde a la resistencia de R1 y de R2, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Voy a dibujar aquí otro circuito. ¿Qué pasaría en donde tengo, por ejemplo, esta configuración, ¿no? Tengo un K, tengo, vamos a poner aquí 24 volts, ¿sí? Y vamos a poner la misma condición, ¿no? Si es mayor a 8 volts, se daña el circuito, ¿no? Entonces sería, bueno, 824 no, porque ahí siempre se dañaría, ¿no? Voy a ponerle 12, ¿ok? Entonces sería... bueno, aquí al momento de hacer un paralelo con una resistencia de carga, si la resistencia de carga es pequeña, va a tender a tener este valor, ¿no? O sea, el valor de la resistencia de carga. Acuérdense que siempre los paralelos tienden a acercarse al valor menor. Pero si la resistencia de carga es mucho mayor, al final se va a acercar a este valor, ¿sí? Entonces, ahí digamos que a cierto punto no tenemos tanto ese problema, porque mientras el valor del Vx, independientemente de la resistencia de carga, se mantiene por debajo del esperado, pues no tendremos problema, ¿no? Aquí quizás podríamos hacer un análisis un poquito más a detalle, pues ya considerando a lo mejor la resistencia de carga, ¿no? O sea, si llegase a tener un valor que nos impacte, ¿no? En este caso, ¿sí? Por ejemplo, si es mucho mayor, pues no hay un impacto real. Solamente lo habría si el voltaje es si la resistencia no es tan grande, ¿no? Unos 10K ya tendría un impacto, ¿no? Igual si quieren también lo analizan para que lo tomen en cuenta, ¿no? Bueno, este sería el análisis para el diodo Zener, ¿sí? Existen otros tipos de diodos que de hecho por ahí los voy a dejar de tarea para que ustedes hagan un análisis de estos y un resumen de cómo es que funcionan, ¿ok? Si tienen alguna duda con el diodo Zener, me lo comentan y hasta aquí dejamos el video.